Hola, mi hermano, mi hermana, que la paz de Dios inunde tu corazón. Si has llegado hasta este video, no creo que sea por casualidad. Quizás es porque tu alma busca una respuesta, un momento de calma en medio de la rutina y las preocupaciones. Y hoy quiero compartir contigo algo muy especial que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Un mensaje que siento que Jesús quiere que te llegue de una manera suave y profunda. Es una palabra de esperanza que ya está trayendo consuelo a la vida de mucha gente, y siento que también es para ti. Te invito a que te quedes sin prisa y abras tu espíritu a esta conversación. Tengo la fe de que lo que vamos a hablar aquí puede traer una hermosa claridad y alivio a tu caminar. Y antes de comenzar, si este tipo de mensaje te trae paz, te invito cordialmente a suscribirte al canal. A veces, entre tantas cosas, se nos olvida, pero al suscribirte, te unes a esta creciente comunidad de fe y nos ayudas a seguir llevando esta palabra de aliento a más personas. También me llenaría de alegría saber desde dónde nos acompañas. Si quieres, puedes dejar tu ciudad o país en los comentarios para sentirnos un poco más cerca. Muy bien, ahora, con tranquilidad, vamos a sumergirnos en esta reflexión. Confío en que será una verdadera bendición y una fuente de salvación y consuelo para ti. Mira, mi amigo, sé que a veces el camino se siente pesado y la lucha interminable. Hay días en que te sientes invisible, como si tus esfuerzos se perdieran en el viento y tu voz no fuera más que un susurro en medio de una tormenta. Te preguntas cuál es el siguiente paso, confundido sobre la senda que Dios ha trazado para ti. Pero ojo con esto, es precisamente en esa quietud de la incertidumbre, en esa fatiga del alma, donde Él elige hablar de las maneras más inesperadas. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto. La esperanza no es un sentimiento vacío, es una certeza que se ancla en lo divino. Y ahora mismo, una revelación está siendo activada en tu espíritu para que despiertes. Dios está abriendo los cielos para comunicarse contigo, no a través de un estruendo que todos puedan oír, sino a través de la intimidad de tus sueños, transformando tu descanso en un portal para la profecía. Lo que estás a punto de entender no es una simple historia, es un mapa espiritual para los tiempos que corren, una bendición disfrazada de misterio. Recibe esta palabra, porque la fe es el interruptor que ilumina la oscuridad, y lo que se te va a mostrar requiere una fe inquebrantable en el poder de Jesús para guiarte y protegerte, preparándote para la salvación que Él ha prometido. Ahora bien, permíteme guiarte a través de una visión que se me concedió, un reflejo de lo que está ocurriendo en el plano espiritual y que ya muchos están experimentando sin siquiera comprenderlo. Imagina esto. Cierra los ojos si es necesario para sentirlo. Una noche, el velo entre nuestro mundo y los cielos se rasga. El cielo nocturno se convierte en un campo de batalla cósmico. No con estrellas titilando perezosamente, sino con luces que se mueven a una velocidad imposible, como si ángeles y demonios libraran una guerra santa en las alturas. Planetas, que normalmente son puntos distantes, se ven tan cercanos y gigantescos que podrías casi tocarlos, observando como testigos silenciosos. Esto, mi hermano, no es ciencia ficción. Es una representación de la lucha espiritual que la Biblia describe en Efesios 6:12, una guerra que no es contra carne y sangre. Entender esto es el primer paso para activar tu discernimiento. Dios no te muestra esto para asustarte, sino para prepararte. Cada destello de luz es un recordatorio de que las fuerzas celestiales están en movimiento por orden del Altísimo. Considera este sueño no como una pesadilla, sino como una bendición de conciencia, una profecía visual que te dice: no estás solo, la batalla es real, pero tu oración y tu fe
son las armas más poderosas en este conflicto invisible. El Evangelio es tu manual de estrategia y Jesús es tu comandante supremo. En medio de este caos celestial, la visión se intensifica. ¡Zas! Del cielo oscuro, como lágrimas de un sol herido, comienzan a caer inmensas bolas de fuego. Descienden con un propósito, una a una, y se estrellan contra la superficie de un gran cuerpo de agua. Puede ser el mar o un gran lago, que representa a las naciones y a las multitudes. El impacto no genera un sonido de destrucción, sino un silencio sobrecogedor. Podrías pensar que el pánico sería la reacción lógica, el miedo a que una de esas esferas ardientes cayera sobre ti. Pero aquí es donde ocurre el milagro, el toque inconfundible de Dios. En lugar de terror, una paz inexplicable inunda cada fibra de tu ser. Una calma tan profunda y soberana que desafía toda comprensión humana. Esta paz es la promesa cumplida de la salvación, un sello divino que te dice, aunque el mundo se desmorone a tu alrededor, mi protección está sobre ti. Esta no es una paz que el mundo pueda dar, es la paz que Jesús prometió en Juan 14:27. Es la fe hecha sentimiento, la esperanza hecha refugio. Es una demostración palpable de que, incluso en medio del juicio y la purificación, la oración sincera crea una cúpula de protección invisible a tu alrededor. Esa calma, mi amigo, es la clave de toda la revelación. No es ausencia de problemas, sino la presencia manifiesta de Dios. Es la misma serenidad que sintió Daniel en el foso de los leones, o Sadrach, Mesac y Abednego en el horno de fuego. Dios está usando estas visiones para forjar en ti una fe de acero, una confianza que no se basa en lo que ven tus ojos, sino en lo que tu espíritu sabe que es verdad. El Evangelio no es solo un libro de historias pasadas, es una profecía viva que se despliega ante nosotros ahora mismo. La bendición aquí es doble, el aviso de los tiempos venideros y la confirmación de tu seguridad en Él. Tu parte es afinar tu oído espiritual a través de la oración constante y el estudio de la Biblia. No descartes tus sueños como simples productos de tu mente. Empieza a verlos como un canal directo para el consejo divino, una herramienta para tu salvación y la de los tuyos. Pero esto, amigo mío, es solo el comienzo del mensaje, la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande que Dios está revelando. Lo que sigue te mostrará cómo esta batalla celestial empieza a manifestarse de formas aún más concretas en nuestro mundo. Pues bien, después de esa primera revelación tan intensa, de esa batalla en los cielos, es natural quedarse con el corazón acelerado y el alma llena de preguntas. Uno podría pensar que con eso bastaba, pero cuando Dios comienza a revelar un plan, no lo deja a medias. Él es un maestro tejedor, y cada hebra tiene un propósito. Después de una visión tan cósmica, mi espíritu anhelaba entender cómo se conectaba eso con nuestra vida aquí, en la tierra. Y en la intimidad de la oración, pidiendo discernimiento, Él respondió. La respuesta llegó en otro sueño, una profecía que traía la guerra espiritual a un plano que todos podemos reconocer. Fíjate bien, porque aquí es donde el mensaje se vuelve tangible y urgente. Si la primera visión fue para mostrarte la realidad de la guerra espiritual y la protección divina que te rodea, esta segunda es para advertirte sobre cómo esa guerra se manifestará en el mundo físico. Es una llamada a fortalecer tu fe, no como un concepto abstracto, sino como un escudo real para los días que vienen. El Evangelio nos advierte sobre guerras y rumores de guerras, Mateo 24:6, y lo que se me mostró fue una aterradora ilustración de esas palabras, una bendición de conocimiento para que no seas tomado por sorpresa y puedas ser una fuente de esperanza para otros. La escena cambia. Ya no estoy observando planetas ni luces celestiales. Ahora el cielo es familiar, un cielo azul que de repente se ve profanado.
Aparecen destellos rápidos, fugaces, que cortan el aire. No eran estrellas fugaces, tenían una intención, una dirección. La primera impresión en el alma es inconfundible. Son misiles o quizás disparos de una tecnología que aún no conocemos. El aire se carga de una tensión palpable, el tipo de silencio que precede a una catástrofe. Ya no había esa paz sobrenatural del primer sueño. En su lugar había un temor crudo, humano, la sensación de que el mundo que conocíamos estaba a punto de romperse para siempre. Este sentimiento, mi amigo, es importante. Dios permite que lo sientas en la visión para que puedas entender el pánico que se apoderará de aquellos que no tienen su fe anclada en Jesús. La esperanza de ellos está puesta en la estabilidad del mundo, en los gobiernos, en la tecnología. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que puede ser conmovido será conmovido para que permanezca lo inconmovible. Hebreos 12:27. Esta visión era un llamado a revisar los cimientos de nuestra confianza y a asegurarnos de que están firmemente plantados en la roca de nuestra salvación. Y entonces, en medio de esos destellos amenazantes, ocurre el evento central. Un avión aparece en el horizonte, pero no es un avión cualquiera. Era gigantesco, colosal, más grande que cualquier cosa que la ingeniería humana haya producido. Su tamaño mismo era un símbolo de poder, de orgullo, de la cúspide de nuestros logros. Volaba bajo, y no con la gracia de un vuelo comercial, sino con la pesadez de una bestia herida. El sonido de sus motores era un gemido grave que hacía vibrar el suelo y el alma. Y entonces comienza a caer. Caída no es una explosión rápida, sino un descenso lento y agónico, casi como si el tiempo se detuviera para que pudieras presenciar la magnitud del colapso. Cae muy cerca, tan cerca que el temor se vuelve visceral, la clase de miedo que te hace pensar en el fin, en el apocalipsis. La mente se acelera, es una declaración de guerra, es el principio del fin. Este avión cayendo es una profecía visual de la caída de los grandes sistemas del mundo en los que la gente confía. Es un milagro que en 1960 la visión no seamos destruidos por su caída, lo cual es en sí mismo un mensaje de Dios sobre la protección de sus elegidos en medio del caos global. Este sueño, mi hermano, no es para generar pánico, sino para impartir sabiduría y preparación. El temor que se siente en la visión es una herramienta de enseñanza. Te pregunta, ¿en dónde está realmente tu seguridad? Si un avión tan imponente, un símbolo del poderío humano, puede caer de manera tan espectacular, ¿qué pasa con los sistemas económicos, políticos y sociales en los que la humanidad ha depositado toda su esperanza? Todo se puede venir abajo. La única salvación verdadera, la única estabilidad permanente, se encuentra en una relación personal y vibrante con Jesús. La bendición de este tipo de sueños es que nos despiertan de nuestro letargo espiritual. Nos obligan a recurrir a la oración con más fervor y a devorar la Biblia en busca de respuestas y consuelo. Dios te está mostrando estas cosas para que tu fe madure y se vuelva robusta. Pero ahora agárrate fuerte, porque la confirmación de que esto no era solo una experiencia personal estaba a punto de llegar de una manera asombrosa. ¿Y si te dijera que no estaba solo en esta visión? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo estuviera confirmando el mismo mensaje con detalles casi idénticos a través de otra persona, sin que hubiéramos hablado de ello antes? Te pregunté si el Espíritu Santo estaría confirmando el mensaje a través de otros. ¿Recuerdas? Pues bien, la respuesta no tardó en llegar, y de una forma que hiela la sangre y reafirma la fe de manera innegable.
La Biblia nos enseña en Deuteronomio 19:15 un principio divino que Jesús mismo reafirmó. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto es crucial, mi amigo. Cuando Dios quiere asegurarse de que un mensaje sea tomado en serio, no lo envía a una sola persona. Él orquesta una sinfonía de revelaciones para que no quede lugar a dudas. Y el segundo instrumento en esta orquesta fue un buen amigo, Bagnao, un hombre de fe que no tenía ni la menor idea de lo que yo había visto. Esto no fue una coincidencia, fue una cita divina. Dios nos estaba mostrando que esta profecía no era un asunto privado, sino una alerta para el cuerpo de Cristo. Es una llamada a despertar de la somnolencia espiritual, a entender que el evangelio que predicamos debe ir acompañado de un discernimiento agudo de los tiempos. Recibe esta confirmación como una bendición, porque el Señor está uniendo a su pueblo en espíritu y en verdad para lo que ha de venir, fortaleciendo nuestra esperanza colectiva. Mi amigo Bagnao me contactó con la voz todavía temblorosa por la experiencia. Me dijo que había tenido 2 sueños, casi idénticos, que lo habían dejado profundamente perturbado. En ellos, el cielo se llenaba de estelas de humo y misiles, como serpientes de metal y fuego, llovían sobre la tierra, destruyéndolo todo a su paso. La destrucción era total, absoluta. No era una guerra lejana que se ve en las noticias. Era una aniquilación que sentía en carne propia, y para que no quedara duda de que esto era una profecía anclada en nuestra realidad geopolítica, en uno de los sueños vio claramente la bandera de Corea del Norte en uno de los misiles. Imagínate el impacto. Ya no era una visión simbólica de aviones cayendo, era un escenario específico, plausible y aterrador. Era la materialización del temor del sueño anterior. Lo que para mí fue un aviso sobre la caída de los sistemas, para él fue la visión explícita del mecanismo de esa caída. Dios le estaba dando los detalles crudos para sacudirlo a él y a través de él a nosotros. La falta de una conexión con la oración y la vigilancia espiritual puede dejarnos expuestos a ser víctimas de este caos anunciado, en lugar de ser observadores protegidos por la promesa de salvación. Pero aquí viene la parte más escalofriante y a la vez la más reveladora de su visión. Presta atención, porque esto es una advertencia directa del trono de Dios. En su sueño, Bagnao siente el impacto de la explosión. Él cree con toda certeza que ha muerto. Su conciencia se separa de la destrucción y en ese estado, su primer instinto es el que todo creyente tendría: buscar el cielo, buscar la luz, buscar a Jesús. Esperaba ver un túnel de luz, ángeles, la paz prometida en la salvación, pero no encontró nada. Lo que encontró fue una oscuridad total, absoluta y opresiva. No era simplemente la ausencia de luz, me describía él, sino una presencia vacía, un vacío que absorbía toda esperanza, un silencio donde la presencia de Dios era notablemente ausente. ¡Qué terrible revelación! Este, mi hermano, es el destino de los que son sorprendidos por el fin sin estar verdaderamente anclados en una fe genuina. No basta con decir Señor, Señor. Este sueño es un milagro inverso, una muestra de la gracia de Dios al enseñarnos el terror de su ausencia para que la anhelemos con todo nuestro ser. Es la ilustración más cruda de la diferencia entre la religión superficial y una relación salvadora. El hecho de que Bagnao tuviera este sueño 2 veces es la firma de Dios en el mensaje, como hizo con el faraón en el Génesis. Cuando un sueño se repite, es porque la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerla. Pero no veas esto como una sentencia de condenación, sino como una bendición de misericordia infinita. Dios le mostró esa oscuridad no para condenarlo, sino para despertarlo. Es un llamado urgente a la autoexaminación,
para todos nosotros. ¿Está nuestra vida de oración activa? ¿Vivimos el Evangelio o solo lo conocemos? ¿Está nuestra esperanza firmemente puesta en la salvación que solo Jesús ofrece o la hemos diluido con las seguridades de este mundo? Esa oscuridad es una invitación a correr hacia la luz como nunca antes. Es una profecía que no solo anuncia un evento, sino que también revela la condición del corazón. Y la batalla en los cielos, vista en la primera visión, ahora se manifestaba con una claridad aún mayor, ya que otros testigos comenzaban a ver cosas similares en los cielos de nuestras propias ciudades. Cuando crees que ya has entendido la magnitud del mensaje, Dios, en su infinita sabiduría, decide añadir una capa más de confirmación, una que es imposible de ignorar. La profecía divina no es un evento único y aislado, es un proceso, una conversación continua, y a medida que los tiempos se acortan, la frecuencia y la claridad de su voz aumentan. Lo que comenzó como una batalla cósmica y simbólica en los cielos, ahora descendería a una representación aún más concreta y reconocible para nuestra era. Esta es la forma en que Dios trabaja. Él nos habla primero en parábolas y visiones amplias, y luego nos da los detalles para que nuestra fe no flaquee, sino que se solidifique. Es una bendición increíble ser parte de este diálogo divino, una invitación a sintonizar nuestro espíritu con el suyo a través de una oración más profunda y una lectura más atenta de la Biblia. Cada nueva visión es un llamado a la acción, a ajustar nuestra postura espiritual y a fortalecer nuestra esperanza en la salvación que solo Jesús puede ofrecer, preparándonos no solo para entender los tiempos, sino para actuar en consecuencia. En una nueva visión, el cielo volvió a convertirse en el escenario, pero esta vez no había bolas de fuego ni aviones comerciales gigantes. En su lugar, el aire estaba surcado por la inconfundible silueta de aviones de caza modernos. Eran rápidos, letales y se movían con una precisión agresiva, dibujando patrones de combate en el cielo. El sonido agudo de sus turbinas era un grito de guerra que resonaba no solo en los oídos, sino en el espíritu. La batalla en los aires, de la que habla el Evangelio en Efesios 2:2, al referirse al príncipe de la potestad del aire, se estaba representando ante mis ojos con la tecnología de guerra del siglo XXI. Era una señal inequívoca de que el conflicto espiritual se está intensificando a un nivel que pronto tendrá manifestaciones visibles y directas en nuestro mundo. Dios nos muestra esto no para que temamos a los aviones, sino para que reconozcamos la autoridad que Jesús nos ha dado sobre toda fuerza del enemigo y para que usemos nuestras armas espirituales con la misma diligencia y estrategia con la que un piloto maneja su caza. Ahora, escucha atentamente, porque aquí es donde ocurre el milagro de la confirmación divina de una manera que desafía toda lógica humana. Yo no había comentado esta visión específica de los cazas de combate con nadie, ni siquiera con Bagnao. La estaba guardando en mi corazón, pidiéndole a Dios que me diera entendimiento. Pasaron unos días y, de la nada, recibo un nuevo mensaje de Bagnao. Estaba agitado. Me dijo: «No vas a creer el sueño que tuve anoche, era diferente. Vi aviones de combate, cazas, peleando en el cielo, justo sobre nosotros. El mismo tema, la misma imagen, sin ninguna comunicación previa. El Espíritu Santo estaba transmitiendo la misma película en dos cines diferentes para asegurarse de que entendiéramos el mensaje. Esto va más allá de la coincidencia. Es la firma de Dios en la profecía. Es Él diciendo: presten atención, esto es real, esto es urgente». Esta experiencia solidificó mi fe y me enseñó el poder de la comunidad en el Espíritu. A veces, Dios nos da una pieza del rompecabezas,
y a un hermano o hermana le da la siguiente, y solo al unirlas vemos la imagen completa. Esta repetición y confirmación del tema de la guerra aérea es una seria llamada de atención. Es una profecía que nos advierte sobre un período de conflicto abierto e intenso, tanto en el ámbito espiritual como potencialmente en el físico. El cielo, que a menudo simboliza la paz y la presencia de Dios, se presenta como un campo de batalla, lo cual es un signo profético de gran peso. Pero repito, el propósito de esta bendición del conocimiento no es el miedo, sino la preparación. La preparación de un corazón que confía, de una mente que está anclada en las promesas de la Biblia y de un espíritu que se comunica constantemente con el Padre a través de la oración. Nuestra esperanza no debe vacilar. Nuestra mirada debe estar fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el único que puede pilotarnos a través de la tormenta hacia la salvación eterna. Sin embargo, estas revelaciones traen consigo una gran responsabilidad. Una cosa es recibir advertencias sobre eventos futuros y prepararse espiritualmente. Pero, ¿qué sucede cuando estas advertencias son sobre peligros inmediatos que amenazan la vida de personas específicas a nuestro alrededor? ¿Qué hacemos con esa carga? Te dejé con una pregunta pesada al final, sobre la inmensa responsabilidad que acompaña a la profecía. Y no fue una pregunta retórica, mi amigo. Es quizás la lección más difícil y crucial de este viaje espiritual. Una cosa es maravillarse con las visiones de batallas celestiales y otra muy distinta es tener en nuestras manos una advertencia que podría salvar una vida. La revelación divina no es un espectáculo, es un encargo sagrado, una herramienta que Dios nos confía. Y para ilustrar la gravedad de esto, debo compartirte el testimonio de un hombre llamado Ayton Nascimento. Su historia es un recordatorio doloroso de que la fe sin obras de obediencia y oración puede llevar a un lamento profundo. Te pido que escuches su historia no con juicio, sino con un corazón abierto, para que su dolorosa lección se convierta en una bendición de sabiduría para ti, un despertar a la vigilancia que el Evangelio nos exige en estos tiempos. A veces, la lección más importante sobre la salvación y la protección divina viene envuelta en el lamento de un «si hubiera». Ayton, un hombre de bien, comenzó a tener una serie de sueños perturbadores. No eran visiones grandiosas de guerras en el cielo, sino advertencias mucho más íntimas y específicas. Durante 3 noches seguidas, soñó con accidentes, con colisiones violentas, con el sonido de metal retorciéndose y el peligro inminente en el camino. Como muchos de nosotros haríamos, al principio lo descartó. Solo es estrés, comí algo pesado. Mi mente me juega una mala pasada. La racionalidad a menudo es el mayor enemigo de la revelación. Pero Dios, en su infinita misericordia, insistió. Le envió el mismo mensaje 3 veces. En la Biblia, el número 3 es un sello de finalidad y de importancia divina. Era Dios diciendo, por favor, escucha. La profecía estaba llamando a su puerta, pero la duda y la distracción de la vida cotidiana le impedían abrirla por completo. No se detuvo a buscar el rostro del Señor en una oración desesperada pidiendo claridad, no ató los cabos, simplemente sintió la inquietud, pero no actuó sobre ella. La voz de Dios era clara, pero el receptor no estaba en la sintonía correcta para decodificar la urgencia del mensaje. Y entonces, la tragedia golpeó la puerta de la realidad. Un buen amigo de Ayton necesitaba hacer un viaje, un favor que, irónicamente, le estaba haciendo al propio Ayton. Con el eco de los sueños todavía en algún rincón de su mente, Ayton no hizo la conexión final. No le dijo, ten mucho cuidado, con la autoridad que una advertencia divina confiere. No se arrodilló para cubrir a su amigo con una oración de protección específica contra el peligro que le había sido mostrado.
Su amigo partió, y en el camino ocurrió lo impensable, pero advertido: una colisión fatal. La noticia llegó como un golpe demoledor, y con ella un peso insoportable de arrepentimiento. El qué hubiera pasado si comenzó a atormentarlo. Si solo hubiera orado con más fe, si solo le hubiera advertido, si solo hubiera entendido que no eran simples sueños, sino un mensaje directo de Dios para la salvación de mi amigo de ese destino. El dolor de la pérdida se mezcló con el dolor de una responsabilidad espiritual que sentía no haber cumplido. Ese milagro potencial, la protección de su amigo, se había perdido en la niebla de la duda. La historia de Aitón es una lección solemne para cada uno de nosotros. No la comparto para infundir culpa, sino para encender una llama de vigilancia santa en tu corazón. El lamento de Aitón es una bendición para nosotros si aprendemos de él. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos susurra una advertencia, una inquietud sobre alguien y la ignoramos? ¿Cuántos sueños y pensamientos insistentes descartamos como ansiedad? Esta es una llamada a la acción. Cuando sientas esa carga, detente y ora. Cuando un sueño te perturbe, llévalo ante el trono de la gracia y pide discernimiento. La vida de oración no es un ritual religioso, es nuestra línea de comunicación vital con el cuartel general del cielo. No tengas miedo de parecer un tonto, ten miedo de las consecuencias de la desobediencia. Dios nos da estas advertencias por amor, para proteger y preservar la vida. Y que no te quepa duda, este método de comunicación a través de sueños y pesadillas no es algo nuevo o extraño. De hecho, está profundamente arraigado en las Escrituras, utilizado por Dios mismo a lo largo de la historia para hablar con reyes, profetas e incluso con paganos. Como te decía, mi amigo, esta práctica de Dios de comunicarse a través de sueños no es una moda nueva, ni una experiencia aislada de nuestros tiempos. Está profundamente tejida en el tapiz de la historia de la salvación. Y la Biblia es nuestro testigo más fiable. Es el ancla que da peso y validez a estas experiencias espirituales. Sin la Escritura como nuestro mapa y brújula, podríamos perdernos fácilmente en el mar de la interpretación personal. Por eso, este último paso es fundamental. Vamos a caminar juntos por las páginas sagradas para que veas con tus propios ojos que el mismo Dios que te advierte hoy es el que ha estado advirtiendo a la humanidad de la misma manera desde el principio. Cada profecía, cada visión, desde las más grandiosas hasta las más personales, encuentra su eco en la palabra. Considera esto como la confirmación final, la roca sólida sobre la cual puedes construir una fe que no solo siente, sino que también sabe. El Evangelio no anula estos métodos, al contrario, es el cumplimiento de todo lo que fue revelado en sombras, y Jesús es el intérprete perfecto de todos los misterios de Dios. Miremos primero al Antiguo Testamento, donde Dios usó sueños para dirigir el destino de naciones enteras a través de hombres que ni siquiera le conocían. Piensa en el faraón de Egipto, Génesis 41. Este poderoso rey pagano fue atormentado por dos sueños que no podía entender, uno con vacas gordas y flacas y otro con espigas de grano lozanas y marchitas. El pánico se apoderó de la nación más poderosa de la tierra. ¿Y qué era todo esto? Era una profecía divina, un aviso de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna devastadora. Fue un milagro de comunicación y se necesitó a un hombre lleno del Espíritu de Dios, José, para interpretarlo. Esa interpretación llevó a la salvación no solo de Egipto, sino también de la familia de Israel. Del mismo modo, en Génesis 20, vemos al rey Abimelech siendo confrontado por Dios en un sueño. Estaba a punto de cometer un grave pecado al tomar a Sara, la esposa de Abraham.
Pero Dios intervino directamente en su sueño, advirtiéndole: «Eres hombre muerto». La advertencia fue tan severa que el rey obedeció de inmediato. En ambos casos, Dios usó sueños como una bendición de misericordia para advertir, corregir y redirigir. Ahora, avancemos hasta el Nuevo Testamento, al epicentro de la historia de la salvación. En Mateo 27:19, en medio del juicio más injusto de la historia, el de Jesús, ocurre algo extraordinario. La esposa de Poncio Pilato, una mujer pagana sin ninguna posición religiosa, le envía un mensaje urgente a su marido: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Imagina la escena. En la hora más oscura, Dios le da una profecía en forma de pesadilla a una mujer ajena al pacto para intentar salvar a su propio hijo de la crueldad de los hombres. Pilato ignoró la advertencia y su nombre quedó manchado para siempre. Pero la lección es poderosa. Dios habla a quien quiere, cuando quiere, y para que no quede duda del propósito de estos sueños aterradores, el libro de Job nos da una explicación teológica directa. En Job 33, 14, 18, se nos dice que Dios habla una y otra vez, por sueño, en visión nocturna. Entonces revela al oído de los hombres y les sella su instrucción para apartar al hombre de su obra y quitar del varón la soberbia. Detendrá su alma de la sepultura y su vida de que perezca a espada. Es un manual de instrucciones sobre cómo Dios usa las pesadillas para nuestra protección y salvación. Así que, como puedes ver, todo está conectado. Las visiones de batallas en el cielo, los misiles de Bagnao, el lamento de Ahitón, todo forma parte del mismo lenguaje divino que Dios ha usado por milenios. El mismo Dios que le habló al faraón para preparar a una nación es el que te está hablando a ti para preparar tu espíritu. La misma esperanza que se ofreció en la interpretación de José es la que se te ofrece a ti en Jesús. Las advertencias no son para causar miedo, son una invitación a una oración más profunda, a una fe más genuina y a una confianza inquebrantable en su soberanía. Lo que has aprendido aquí es una bendición y un llamado a despertar tu discernimiento espiritual, a no descartar susurros divinos y a convertirte en un centinela para tu casa y tu comunidad. Recibe esta palabra final como una activación. No estás loco, no estás solo, estás siendo contactado por el Creador del universo. Escucha, ora, obedece y descansa en la promesa de que, pase lo que pase en el mundo, tu salvación está segura en las manos de aquel que te amó lo suficiente como para advertirte. Espero de corazón que este mensaje haya traído paz y esperanza a tu espíritu. Recuerda, no estás solo. El mismo Dios que habló a través de sueños en la Biblia sigue susurrando a sus hijos hoy. Él está más cerca de lo que imaginas. Y ahora quiero hacerte una pregunta para que reflexiones. ¿Alguna vez has tenido un sueño o una experiencia que sabías que venía de Dios? Comparte tu testimonio o lo que sentiste al ver este video en los comentarios. Tu historia puede ser la bendición que alguien más necesita leer para fortalecer su fe. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que lo necesite. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es muy importante para que no te pierdas ningún contenido transformador que preparamos para tu camino de salvación. No te vayas aún. Justo aquí en la pantalla te está apareciendo una recomendación para nuestro próximo video, que es la continuación perfecta de esta jornada. Haz clic y sigamos creciendo juntos. Les mando un fuerte abrazo y que la paz de Jesús los acompañe siempre. Nos vemos muy pronto.